Mirar el mundo es mirarse a uno mismo. El archivo fílmico ecuatoriano es una ventana, más que al pasado, a una proyección de un futuro. Las imágenes y las voces de otros son también las nuestras, amplificadas por nuestra imaginación y nuestra experiencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Filo de la Palabra. Yo soy María José Guerra y en esta ocasión contamos con la presencia de Paul Narváez, director de la Cinemateca Nacional del Ecuador, quien dialogará con José Luis Galván acerca de la preservación de la memoria audiovisual del Ecuador. ¡Comencemos! Al Filo de la Palabra. Gracias, Paul. Bienvenido. Gracias, José Luis. Gracias por acompañarnos. Hoy en Al Filo de la Palabra queremos conversar contigo sobre la memoria del archivo audiovisual en el Ecuador. Es un tema complejo, fundamental para los ecuatorianos, para todos. Así es que queremos invitarte a conversar sobre este tema. Pero antes queremos presentarte, conocerte a través de un video. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Paul Narváez. Él es investigador audiovisual y documentalista. Realizó los documentales Monólogo de un Cuervo, Mi Terruño, Apaguen las Luces, El Reloj de Velasco Ibarra, Mi Vida en TOC y la serie documental web Materia Volcánica. Me enojan esos manes que se ponen gafas, que se ponen las camisas apretadas, los jeans apretados, se combinan los zapatos con la correa. Ese del bastón blanco que está esperando para cruzar la calle soy yo. Tengo 23 años y estudié comunicación social en la Universidad Salesiana de Quito. En mi universidad hay 6 estudiantes ciegos como yo, que perdí la visión esta misma mañana. Solo algunos de nosotros tenemos el privilegio de ser universitarios en Ecuador. Se dice que la ceguera está relacionada con la pobreza y con la mala alimentación. Y debe ser cierto, porque yo hasta ahora no me he encontrado con un ciego rico. La señora dueña de los baños, que yo tenía la tercera, me decía, ¿se acuerda? Decía doña Gloria. Yo no me acordaba. Decía del abuelo de ella, era el que le arrebató el reloj a Velasco Ibarra, estando por la Merced. Era pero finísimo. Entonces le digo, no, dice, ellos son, dice así. No, yo no quiero que se case mi hijo, le digo así, pero... Nuestra revolución ecuatoriana es una revolución eminentemente original. Nuestra revolución no amenaza atropellar a nadie, violar los derechos legítimos de nadie, impedir las iniciativas de nadie. Nuestra revolución no ha renegado de la moral, no ha renegado
de los altos valores morales. Trabaja en el colectivo Sindicato Audiovisual desde el año 2012, construyendo plataformas web pensadas como herramientas de educación y salud pública. Actualmente es el director de la Cinemateca Nacional del Ecuador. Bienvenido. Paul, tal vez podamos hacer al inicio un recorrido de momentos clave en el archivo de la Cinemateca Nacional. Hay líneas gruesas, momentos importantes que tú quizá nos puedas compartir desde su inicio, quizá hasta hoy. Sí, digamos, la Cinemateca arranca con una idea del Ulises Estrella, que fue un poeta, sánsico, un gestor, y él tenía un cineclub en la Universidad Central en los años 60, 70. Esto deriva que en el 81 se cree la unidad de cine de la Casa de la Cultura, que inmediatamente se convierte en la Cinemateca. A finales del 81 nace la Cinemateca y obviamente había un sentido de programación de cine independiente, latinoamericano y mundial, que se hizo mucho el Ulises, pero obviamente una Cinemateca guarda archivo. Esa es como la labor de una cinemateca. Una cinemateca significa eso, digamos, desde el griego. Kine significa movimiento y teca significa caja o baúl, digamos, o biblioteca. Entonces, esa es una cinemateca, es una caja que guarda el movimiento, en este caso las imágenes en movimiento. Entonces, comenzó con un archivo pequeño, fílmico, y que en el 96, por ejemplo, para 1996, ya habían como 630 archivos fílmicos. Lo que pasa es que después crece muchísimo porque el archivo magnético, que son los VHS, los Sumatic, los Betacam, los Betamax, que son formatos caseros, entran al mundo a finales de los 70s y eso llega a finales de los 90s a producirse un montón y tanto así que actualmente tenemos casi 5.000 archivos fílmicos, latas, y en archivo magnético, que es lo que te decía de VHS, Sumatics, tenemos aproximadamente 15.000. Y en fondo documental, de documentos en papel, tenemos como 10.000 documentos. Entonces es un archivo que ha crecido muchísimo, ¿no? Y actualmente el reto es ese, es la lucha contra el tiempo para que esos materiales magnéticos, fílmicos y documentales vivan la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahora, desde que tú entras, estás en ese objetivo, ¿no? de la conservación de todo este material, ¿no? Sí, porque requiere como muchos recursos económicos y humanos mantener un archivo. Lo que pasa con estos archivos es que se degradan todo el tiempo. Son documentos que están vivos, en el sentido de que les da hongos, se enferman, se avinagran en el caso del material fílmico, y eso necesita una humedad y una temperatura específica. Y nosotros tenemos una bóveda climatizada chiquita, que conserva casi 600 latas, pero nosotros tenemos 5.000, más todo el resto de magnético, y todo necesita unas bóvedas climatizadas. Ese es el problema. Nosotros necesitamos, si queremos que viva todo más tiempo, y quisiéramos que, por ejemplo, el archivo más antiguo que tenemos de 1922, se vea en el año 2122, necesitamos bóvedas climatizadas. Entonces nosotros ahorita lo que estamos haciendo es construyendo un proyecto que nos permita tener las bóvedas climatizadas para que ese archivo viva más tiempo. Y cuando entramos a la plataforma de la Cinemateca, encontramos ahí un proyecto educativo que se llama Evelina. ¿Qué vamos a descubrir ahí en ese proyecto? Ese es un proyecto que tiene un antecedente en la Cinemateca Digital del Ecuador, que se hizo en el año 2012. El objetivo de eso es crear una línea de tiempo que nos permita hablar de la memoria audiovisual del Ecuador. Entonces, Evelina es el proyecto de esta cronología, que es una herramienta de educación pública, web, que va contando desde 1840, cuando llega la foto a Guayaquil, hasta por el momento de 1934. Entonces es como una línea de tiempo que nos permite hablar del cine, pero también hablar de la política y de la historia social del Ecuador, y la historia del cine ecuatoriano y la historia del cine mundial también. Entonces nosotros le llamamos una cronología espiral, hipermedial. ¿Qué quiere decir lo hipermedial? El hiper es un término matemático,
que quiere decir que vos te acercas al conocimiento de todas las maneras posibles, arriba, abajo, por todos lados. Y eso es el Internet, ¿no? Que es justamente el hipertexto. El hipertexto es eso, es como Wikipedia. Vos ves la Wikipedia y hay enlaces a todos lados. Ese es Evelina. Hay enlaces que te permiten ver PDFs, que te permiten ver películas, que te permiten hacer como saltos en el tiempo también. Puedes saltar cómo se conecta digamos, Isidro Ayora con el progresismo después de Jaime Roldós. O sea, ahí las posibilidades de saltos en el tiempo son infinitas. Y todo eso a través del archivo que tenemos, también del archivo hemerográfico, de los periódicos que se tienen y que dan cuenta de la historia del cine ecuatoriano. Sí, y hablando de este proyecto, cuando tú mencionas que los periódicos y más, hay documentos muy interesantes, muy importantes. Estoy recordando, por ejemplo, los primeros cines que se inauguran en Quito, Guayaquil, los incendios que sufren, las películas que se veían, que se traían, ¿no? Hay tantas... ¿Con qué te encontraste así de sorpresa ahí? O sea, uno de los problemas era que se incendiaban cada rato los cines, ¿no? Porque el material... El cine se crea en 1895, la primera proyección es en Lyon, en Francia, que ahí están ustedes pueden ver en YouTube eso. Son los trabajadores saliendo de la fábrica de los hermanos Lumière. Y esas cintas eran de nitrato, que era un material súper inflamable, que eran sales de plata que lograban que, digamos, se activaban a la luz, pero eso era un rollo que pasaba y había una luz que es aprendido con fuego, que lograba esa luz súper potente para que pase a través de estas cintas de 35 milímetros. Si el proyeccionista se despistaba, eso se encendía. Y el problema es que el nitrato no se apaga fácilmente. Esa cosa comenzó la combustión y se fregó. Entonces un montón de cines se quemaron así, en Guayaquil sobre todo porque era súper caliente. Y lo interesante de eso es que todo arranca en Guayaquil. El puerto de Guayaquil es el inicio del cine. Lo primero que se ve de cine en el país es de 1899. Había una cosa que se llamaba, un programa que se llamaba Las Carpas Ecuestre Quirós. Era un empresario que habían payasos, bailarines, como danzas y así, y entre esos había el cine. Entonces, al comienzo no se filmó, recién solo se proyectó. Entonces vos, por ejemplo, en ese tiempo veías la coronación de la reina, las guerras niponas. Entonces, eso era lo que se veía al comienzo, ¿no? Es como noticias internacionales que la Pathé, los Lumière, empresas francesas mandaban por todo el mundo. Porque fue digamos, podría decirse que de una, ¿no? O sea, 4 años después el cine ya estaba en Ecuador. Y después recién en 1906 se filma el Ecuador por primera vez. Ahí sí ya, digamos, se filmó. El problema de eso, lastimosamente, es que nada de eso se conserva. Todo tenemos eso por periódicos. Ahí está Augusto San Miguel, ¿no? Claro, San Miguel, por ejemplo, ya es 1924, que San Miguel era un guagua de 19 años que recibió una herencia de su papá y él era teatrero. Y con un italiano, Boccaccio, deciden hacer cine y crean una empresa que se llamaba Silencio Films. Y con esta empresa hacen 3 películas de ficción, entre ellas El Tesoro de Atahualpa, que es la primera ficción, donde actúa Evelina Macías, que por eso se llama Evelina. Pues. Y hace 3 películas de ficción y 3 documentales. Después de eso quiebra y San Miguel hace estas 6 películas, todas desaparecidas. Y después San Miguel se murió súper joven, en los 30s, chumado en los suburbios de Guayaquil. Y estuve en Europa, supuestamente apoyó a Sandino, supuestamente también trabajó con revolucionarios chilenos. Pero nunca se encontró nada de material Nada, fílmico, hay una ¿no? película del Javier Izquierdo que se llama Augusto San Miguel ha muerto ayer, y el Javier se va a Guayaquil y desentierra la tumba de la mamá de San Miguel, porque pensaba que había el mito que estaban ahí las latas. Y obviamente no se encontraron las latas, no se encontró nada. Pero, digamos, hay la esperanza de que eso esté en alguna hacienda botada o en alguna parte del mundo, que es un proyecto que tenemos, que es justamente buscar, no solo San Miguel, sino buscar las cintas fílmicas alrededor del mundo. Así fue como se encontró, por ejemplo, la cinta más antigua que tenemos, se llama Fiestas Centenarias, que es de la empresa Ambos Mundos, de 1922. Española, me parece, ¿no? Ajá, sí, eran unos españoles que primero hacían radio en Guayaquil y después se saltaron a hacer cine. Estaban aliados con los liberales. Y por eso hay este archivo que se encontró entre los vinos de la Embajada de Ecuador en París. Porque es la embajada más vieja que tenemos. O sea, la primera embajada que se funda en el país es ecuatoriana en el mundo, es la de París. Es la más antigua que hay.
Entonces esas latas estuvieron botadas, latas de nitrato. O sea, tenían una bomba de tiempo ahí durante 100 años casi. Porque esas latas hace 4 años, hace 6 años, el Jorge Luis Serrano, que era burócrata cultural allá en París, encuentra esas latas entre los vinos, entre las cavas. Y ahí se logra y tenemos ese archivo, que es hermoso ese archivo, es un archivo increíble. Se ve a Tamayo, que era el penúltimo presidente liberal, que justamente, mira, o sea, es chévere ese archivo porque eso es 1922, filmado en mayo de 1922. 5 meses después, en noviembre, hay la matanza de los obreros de 1922, que fue hecha por Tamayo. Entonces ahí le ves a Tamayo 5 meses antes del relajo de esa muerte que fue determinante para la historia obrera del país. Entonces eso te permite justamente el cine y ese archivo, ¿no? Es como ves a Tamayo en movimiento y dices, bueno, ¿quién era Tamayo? ¿Qué estaba haciendo Tamayo? ¿Quiénes eran los liberales en ese tiempo? ¿Con quién estaban aliados? Entonces eso es Evelina también, ¿no? Evelina trata de todo el tiempo de ligar la memoria audiovisual del Ecuador con la memoria histórica, política y social del Ecuador. Y también creo que relevante es, hay un salesiano, ¿no? Crespi. Claro. Conservan también, ¿no? Súper importante Crespi, él hizo una película que se llama Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, que se quemó en un incendio y se quedaron unos fragmentitos chiquitos con los que el Ulises hace como una reversión de Los Invencibles Shuaras. Y eso era interesante porque lo que hacían los salesianos a través de Crespi es conseguir plata, hacían películas. O sea, imagínate en ese tiempo entrar a Morona, era... En los 20, ¿no? Era durísimo. Claro. O sea, corrías mucho peligro, estabas en peligro todo el tiempo, ¿no? Y Crespi era un investigador y era un aventurero. Entonces iban con cámaras, en ese tiempo eran trípodes que pesaban kilos, unas cámaras en 35 milímetros. Filman este documental para sacar fondos para hacer misiones salesianas en la Amazonía, sobre todo con los Shuaras. Que fue donde más influencia tuvieron los salesianos. Y Crespi hizo eso. Pero esa película se perdió. Lo que nosotros ahorita estamos haciendo es que hace un mes tuvimos una conversación con la Cinemateca de Bolonia y con la Cineteca de Roma. Y recién está por abrirse un nuevo lote de archivo salesiano que se encontró hace poco en Bolonia. Entonces ahí está la esperanza de que quizá haya una copia de Los Invencibles Shuaras o cosas. Puede ser que esté incluso el Tesoro de Atahualpa porque Boccaccio filma con Crespi y Boccaccio también filma con Augusto San Miguel. Entonces ahí hay una conexión. Es posible. Hay una posibilidad y ahí tenemos esa esperanza de que esté ahí. Entonces estamos en esas búsquedas también. Oye, y digamos otro momento importante es haciendo un salto, digamos, los 80, 70, 80. Y al cine político que es fuerte en el Ecuador, ¿no? Ahí tenemos nombres como el Pocho Álvarez, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué material tenemos ahí? ¿Tenemos abundante material? No, digamos, es como abundante en el sentido de que los 30s, 40s, 50s y 60s casi no se hace nada. Hay puro documental, casi todas cámaras internacionales de extranjeros filmando en Ecuador, casi todo desaparecido con excepción de Blomberg, el sueco Blomberg que hizo un montón y cosas bien lindas. Pero hay una sola película del 59 de Paco Villar, de Mariana Azucena de Quito, que ni se estrenó porque decían que era malísima, entonces dijeron no vamos a estrenar eso. Y tenemos 10 minutitos de esa película, que realmente es malo, unos efectos especiales así terribles, así. O sea, mientras digamos los mexicanos estaban haciendo Caifanes, nosotros estábamos haciendo Mariana Azucena de Quito. Es que era terrible, una película muy mala. Pero después hay un salto a los 70s, que los Guayasamín, el Gustavo y el Igor Guayasamín, compran una cámara de 16 milímetros financiadas por su tío, el pintor Guayasamín, y por su papá también. Les ayudan a ellos, que eran jovencísimos. El Gustavo se fue a estudiar a México cine, y ellos filman ya en los 70s un trabajo bien interesante que se llama Primero de Mayo, y otro que se llama Un cielo para la Cunchi, que es basado en Icaza, en Guasipungo de Icaza. Eso es, y en los 70s hay una generación como el Pocho, que se va a estudiar a la Unión Soviética, el Gustavo, el Igor Guayasamín, el Pecas Corral, después vendría el Freddy Ehlers también el Camilo Luzuriaga. Ellos, toda una camada que se educan solos. A mí el Jaime Cuesta, que fue súper importante porque el Jaime Cuesta tenía todos los aparatos. O sea, antes, imagínate, durante 50 años, habían 3 cámaras en todo el Ecuador. Tramontana, Cuesta y Cobo. Y después vienen los Guayasamín y tenían una cámara los Guayasamín de 16 milímetros. Entonces ahorita todos tenemos cámaras, pero en ese tiempo imagínate, o sea, en los 70s habían 4 cámaras fílmicas, ¿no? Fílmicas, o sea, había televisión,
pero de material fílmico habían 4 cámaras en todo el país. Entonces era muy jodido porque aquí no podías revelar. Vos tenías que irte a Venezuela o a Miami o a Nueva York a revelar las películas. Entonces era realmente complicado. Pero en los 80s hay una argucia política que permite que el gobierno dé plata para hacer cortometrajes. Te financiaban. Entonces hicieron documentales y ficciones maravillosas en 35 milímetros, que era un lujazo filmar en 35. Y ahí salen Araña en el Rincón del Numa Ceballos, también Los Corral, también Gustavo Corral, también filma una película de ficción. También él, por ejemplo, hace Chacón Maravilla, el Camilo Luzuriaga. También está Simiatu, que es una peliculaza. Claro. Y la icónica Los Hieleros del Chimborazo de los hermanos Guayasamín también. Entonces hay películas muy importantes en los 80s. Gracias, Paul, igual por acompañarnos. Queremos algunas preguntas de estudiantes de la carrera de comunicación, igual para que nos ayudes dialogando, Paul. Claro. Al filo de la palabra. Damos la bienvenida a Ismael Salazar, Milagros Castellano y Sebastián Vázquez, quienes son estudiantes de la carrera de comunicación, que despejarán sus dudas a través de preguntas para nuestro invitado. Muy buenas tardes. Mi pregunta es si el cine ecuatoriano, si el archivo fílmico ecuatoriano ha sido creado principalmente por las élites o también hay una visión más popular de nuestro cine. Otra vez, como con la línea de tiempo del audiovisual ecuatoriano, el cine siempre ha sido de las élites. Quienes han podido filmar, creería que hasta ahora en general han sido las élites, pero al comienzo era realmente quienes podían tener acceso. Por ejemplo, en los 20s fue Quirola, o que eran familiares de los Martínez, que eran burguesía ambateña totalmente. Y también Miguel Ángel Álvarez, por ejemplo, que eran dueños de Machachi, la hacienda San Carlos, que ahorita es el barrio San Carlos, era él. Y él compró y tenía material fílmico de 9.5 que vendía. Entonces siempre estuvo ligado a las élites, ¿no? Digamos, había unas camaritas que se llamaban las Pathé Baby, y esas Pathé Baby eran carísimas. Quienes podían tener eran en las élites. Lo que pasa es que después, justamente con la gente con el Jaime Cuesta, que logra tener una cámara, él prestaba a los cineastas de izquierda de los años 70 y 80. Y ahí hay un giro totalmente, ¿no? De un cine político. También viene San Ginés, que es el gran cineasta boliviano de los 70s, quien viene a filmar Yuxi Caimanta, y ya es un cine político. Y en general el cine de los 80 es un cine súper militante. Y ahí, digamos, se aleja de las élites, pero sigue siendo contada por los mestizos que tenían acceso al cine y a la cultura y a todo el sistema de cine de ese tiempo, ¿no? Creo que en cierto sentido ha cambiado. Ahorita puedes hacer una película con un celular, pero ¿quién puede estudiar cine? ¿Quién puede estudiar comunicación? O sea, para vos estudiar cine en el país, si no es la UArtes, que es gratuita, o la de Cuenca, necesitas $4,000 o $5,000 semestrales. Entonces siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? Es como quienes tienen acceso y tenemos acceso a hacer cine es la clase media para arriba. Bueno, se habla mucho de recuperar la memoria. Entonces, ¿el archivo fílmico realmente nos muestra una mirada de lo que somos? Yo creo, a mí me parece medio polémico cuando uno habla de recuperar, o porque es como que no hubiera existido. Yo creo que podemos hablar de preservación, que es lo que nosotros hacemos. Es un asunto súper técnico. Es decir, para vos preservar una cinta fílmica, tienes que tomar la cinta, ponerte guantes, cuidar esa cinta fotograma por fotograma, cambiar las pegas, ponerle en una bóveda. Pero, digamos, tampoco hay que ser ingenuos con eso, en el sentido de que sí se ha construido un imaginario de lo que es Ecuador, de qué somos a través del audiovisual. Por eso es que existe, por ejemplo, Fiestas Centenarias de 1922. Era una necesidad del Estado y de los liberales de decir: nosotros no somos solo indios, sino somos un pueblo civilizado, y por eso hacemos esta película, para mandar a las embajadas del mundo a que sepan que nosotros tenemos obras y hacemos rellenos y tenemos parques grandes como los europeos.
Entonces, en ese sentido, sí se ha construido una identidad desde las élites a través de la preservación de la memoria audiovisual. Por eso, digamos, la importancia de preservar y guardar esa memoria. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros logramos que 12.400 cassettes del archivo de la CONAIE estén en la Cinemateca. ¿Qué da cuenta de eso? Nosotros tenemos un montón de cassettes de los 70s a los 2000s de noticieros de la guerra o de la democracia. Pero son una visión de los noticieros quienes podrían grabar eso. Pero por primera vez tenemos una cámara de la CONAIE, que al mismo tiempo que estaban los noticieros grabando la revolución del 90, del levantamiento indígena, con sus cámaras desde su visión de Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, ahora por primera vez tenemos la otra cámara. ¿Qué es lo interesante? Nosotros no nos ponemos, obviamente tenemos nuestra mirada política, pero desde el asunto técnico, es decir, investigadores y estudiantes, tenemos ya las dos cámaras. Tenemos la cámara de Teleamazonas en el 90 y tenemos la cámara de la CONAIE del 90. Entonces ahí uno puede construir un relato, ¿no? Y que eso creo que es lo interesante de la memoria audiovisual. Bueno, sabemos que hoy existe una abundancia de producción audiovisual. ¿Te preocupa la calidad de esta producción o es irrelevante su creación por cualquier medio? O sea, yo creo, no sé si me preocupa, pero me parece importante la calidad narrativa. Porque vos ahorita hay películas ya hechas con un celular, con un iPhone. O sea, ya se puede hacer con un iPhone. El problema es que se siguen contando, creo yo, como historias flojas a nivel narrativo, guiones malos. Ya ni siquiera las actuaciones son malas, porque antes siempre era como, chuta, esas actuaciones terribles del cine ecuatoriano. Creo que ahora ya no. Ahorita vos ves películas y dices, están bien actuadas. O sea, técnicamente es increíble, el sonido está bien, la música está bien. Pero yo creo personalmente que todavía las historias son flojas. Y creo que tiene que ver con un sistema de educación pobre, en el que no vemos cine, no vemos teatro, no vemos danza, no leemos literatura, un sistema universitario que pasa lo mismo también ahí, ¿no? Entonces, si es que los cineastas no leen literatura, ¿cómo construyes buenas historias? Si no tenemos guionistas que lean literatura o que vean buen cine, entre comillas buen cine, digo, que vean cine, que vean teatro, nunca vamos a contar buenas historias. Entonces, digamos, creo que, no sé si es la palabra preocupación, pero creo que ahí hay un déficit que tiene que ver con la educación pública. Yo creo, y siempre digo como que si es que vos desde los 6 años hasta los 24 años que estás en una educación pública o privada, verías una película mensual como parte de la currícula y verías una obra de teatro y danza y así, etcétera, como artes. Seguramente habrían unas películas increíbles después de esa gente que estuvo cercana a eso, porque tiene que ver con el ritmo al que te acercas, ¿no? Si vos ves una película de Lego y Marvel y todas estas películas de 20 planos por segundo, obviamente si te ponen, no sé, por ser lugar como un Tarkovsky o si te ponen algo lento, no lo vas a lograr y te vas a dormir y te vas a querer dar un disparo en el pie porque está demasiado lento. Pero tiene que ver con que nunca te habituaron a una narrativa más lenta, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. Lo mismo con la literatura. Si vos no lees o solo lees Dan Brown, obviamente no vas a poder leer Juan Rulfo o no sé, o cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otro tipo de literatura latinoamericana o Bolaño, quien sea. Entonces creo que tiene que ver con eso para mí. Oye, Paul, tengo dos cositas para ir terminando. Una curiosidad. Una vez te escuché hablar de, había un fondo de la Policía Nacional. ¿Eso lo recuperaron? ¿Qué encontraste ahí? Me da curiosidad. Eso fue como una casualidad. Malena Bedoya, que fue como mi profesora y ella era profesora en la Católica de Historia. El único historiador de la historia de la Policía Nacional, estudiante de historia, fue su estudiante. Y él le llevó al Museo de la Policía Nacional que está al lado de San Francisco. Entonces ella tenía ganas de ir al baño y le dijo, ¿y dónde es un baño? Entonces ella, yendo al baño, vio unas latas fílmicas de 16 milímetros. Y ahí me llama a mí y me dice, oye, hay unas latas en la policía, en el cuartel. Entonces fuimos allá, hicimos buenas migas con se llama Julio César Hidalgo, el compañero, y fuimos a traer, ahí habían como unas 12 latas. Y fuimos al cuartel de la policía que queda por la mitad del mundo a traer como 100 latas más. Que es un fondo bien interesante de los años 60 y 70 que la policía hacía unas pastillas filmadas por ecuatorianos para capacitar
a la Policía Rural, a la Policía de Tránsito, a la Policía Nacional en general. Entonces es como héroes del futuro, por ejemplo. Entonces son los policías como con su actividad diaria, pero sobre todo son como guías para los policías. Eran como instructivos fílmicos. Es un lujazo tener ese archivo. Ya digitalizamos 33 latas de las 133 que hay y que cogimos una muestra. Entonces ese archivo es de la Policía Nacional. Todo archivo que entra a la Cinemateca, con excepción de algunos, no es nuestro. Entra como depósito. Entonces nosotros guardamos, conservamos, pero eso le pertenece a la Policía Nacional. Pero ese archivo existe y está ahí. Es un archivo increíble y maravilloso. Y Paul, hace unos pocos días hubo acá en Quito una serie de charlas, de conferencias para preservar el material fílmico, ¿no? Estamos hablando del APEX. Sí. Hubo unas jornadas ahí interesantes. ¿Qué pasó así resumidamente? El APEX es el programa de intercambio de experiencias audiovisuales hechos por la Universidad de Nueva York y su maestría de la imagen en movimiento. Es una maestría que está en Nueva York que lo que quiere es como educar a estudiantes sobre archivo fílmico y archivo magnético. Entonces lo que nosotros hicimos es que en octubre aplicamos, es una especie de beca, podríamos decir. Entonces aplicas, entonces nosotros aplicamos diciendo necesitamos ayuda en el archivo magnético, en el fílmico y en catalogación. Entonces ganamos eso y durante 2 semanas vinieron personas de 13 países distintos del mundo, desde Singapur hasta Uruguay, Colombia, Chile, Estados Unidos, España, estudiantes de este programa de maestría, pero también, por ejemplo, vino Clara Sánchez, que es la directora del programa de la Escuela de la Querejeta de San Sebastián. Entonces son gente experta en fílmico, una cantidad de nerds, geeks, así como apasionados por el archivo, y vinimos a hacer una minga. Entonces hicimos una minga y entre esos hubo estos coloquios, hicimos talleres de cómo conservar material digital, material magnético. Entonces para nosotros fue increíble porque lo que nos permitió es pensar en cómo mejorar los flujos de trabajo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con flujos de trabajo. Es decir, desde la petición del investigador a qué colección decidimos preservar, qué colección decidimos digitalizar. ¿Y cuál es el fin siempre? Es poner a disposición del público. Ese es nuestro trabajo. Nosotros somos servidores públicos a cargo de un archivo. Y el archivo vive si es que está accesible. Entonces, para eso hicimos el APEX, para que mejoremos nuestros flujos de trabajo y que eso se mantenga en el tiempo y que esos flujos solamente mejoren. Porque a la final, la dirección de la Cinemateca, nosotros vamos a estar 4 años. Después de eso va a venir otra persona más y después otra persona más. Nosotros desapareceremos de la Cinemateca, los funcionarios que están ahorita en 15 años ya no van a estar, pero la Cinemateca siempre va a existir, es una institución que existe. Entonces la idea es que esos flujos de trabajo se mantengan en el tiempo y las normativas y los protocolos también. Paul, queremos presentarte una pequeña sorpresa. Quiero contarles que contamos también con una sorpresa para nuestro invitado especial. Un estudiante de la carrera de comunicación le hará la entrega de un presente. Él es Daniel Checa. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Aquí, mucho gusto igual de volver a estar aquí. Bueno, mientras hablabas con el jefe te hice un dibujo ahí. Muchísimas gracias. Un poco al apuro. Ahí. Excelente. Es el Paul. Muchísimas gracias, oye, chévere, muchas gracias. Gracias a ti por haber venido y haber compartido con nosotros todo lo que sabes aquí de la Cinemateca. Muchísimas gracias, muchas gracias. Jorge Luis, también gracias. No, a ti, Paul, sobre este tema del cine, de la producción audiovisual hay muchísimo, ¿no?, que tratar. Hay tantos asuntos interesantes, las miradas que tenemos desde hoy, la mirada que tenían desde entonces creo que nos va a enriquecer, nos hace pensar. Así es que, bueno, ojalá podamos tenerte otra vez acá, Paul, y conversar. Bueno, María José, para cerrar, tiene algunas conclusiones de lo que hemos conversado hoy y gracias, Paul, otra vez. Agradecemos la presencia de Paul Narváez, quien es director de la Cinemateca Ecuatoriana, quien nos ha compartido acerca del proceso de conservación del patrimonio audiovisual ecuatoriano. Debemos tener en cuenta como espectadores que también es nuestra responsabilidad el cuidado de la memoria fílmica de nuestro país. Yo soy María José Guerra y esto fue Al Filo de la Palabra.